está. Mariano, buenas tardes. Diego Uberman te saluda. Hola Diego, qué placer. Bueno, gracias por recibirme en tu programa. No, por favor, es un gusto, es un lujo. Bueno, hicimos un pequeño recorrido por lo último, si estabas escuchando, por alguna de las cosas más recientes. Y yo me quedo, si me lo permitís un segundito, en Proyecto Otoño, vinculado a también lo que fue Zoraida, la reina del Abasto. Y digo, bueno, el extranjero, tu teatro, está en el Abasto. Estos son personajes de la vida real que vos de alguna manera rescatás, los convertís al lenguaje teatral. Y se me ocurrió ayer mientras caminaba con la gente que estos inmigrantes que en un punto son sobrevivientes tienen mucho que ver con esos antepasados nuestros judíos que llegaron al país del mismo modo. Y no sé si lo pensaste o si no lo pensaste, ¿qué pensás de esa comparación? Sí, totalmente. Quiero decir, o sea, la Argentina ha tenido diferentes olas inmigratorias. Bueno, como dijiste vos recién, mis antepasados que son cercanos a los tuyos y seguramente de muchos de quienes nos están oyendo, llegaron, bueno, muchos a principios de siglo XX, algunos a partir de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, hoy se están, obviamente, produciendo nuevas olas inmigratorias por diferentes situaciones de gente que va atravesando circunstancias complejas en sus propios países, lugares de orígenes y que, bueno, inmigran seguramente como lo hicieron nuestros antepasados en búsqueda de, bueno, tener mejores oportunidades. Bueno, los nuestros lamentablemente tuvieron que hacerlo un poco obligadamente, ¿no? No era solamente una búsqueda de mejoría, sino que tenía que ver ya con una necesidad de escapar quizás a, bueno, quizás no, a la propia muerte, ¿no? O al encierro. Pero bueno, en el caso de esta gente llega y como dijiste vos bien, estos trabajos surgen desde lo que es mi sala teatral, el Teatro del Extranjero, que está ubicada en el Abasto y el Abasto se ha transformado en un lugar emblemático en torno a la recepción de estas diferentes colectividades, ¿no? Porque cuando uno camina hoy por el Abasto se encuentra con justamente una multiculturalidad enorme que tiene que ver con todas estas diferentes colectividades que fueron llegando eh, desde Perú, desde China, desde Colombia, pues, como es el caso de Toño y de Zoraida, de Venezuela ahora mucho en el último tiempo. Y bueno, son obviamente parte de nuestra patria, ¿no? Y traen consigo su propia idiosincrasia y, bueno, su propia historia personal, como es el caso de Zoraida y el caso de Toño, que en la particularidad de estos dos seres humanos, personajes entre comillas, porque, bueno, trasladados al hecho teatral, se transforman de alguna manera en personajes, no dejan de ser, como dijiste vos, personas que conviven en nuestra realidad, ellos existen, bueno, tienen historias que valen la pena ser escuchadas y desde ahí fue que decidimos abordar este tipo de trabajos, ¿no? Como una manera de, eh, bueno, dar voz principalmente a voces que no suelen escucharse, que no tienen, digamos, la posibilidad de expresarse. Y por otro lado, como una manera también de, bueno, demostrar algunas características propias, ¿no? De, insisto, del barrio en el cual, con el cual convivimos nosotros desde nuestra sala, el extranjero, que probablemente en otros tiempos estuvo mucho más asociada quizás al tango o al propio mercado del abasto y demás, y hoy si uno tiene que pensar en cuáles son las características que definen culturalmente al abasto, bueno, están más asociadas por un lado a la cultura independiente, artística, digamos, que se ha instalado en gran medida dentro de esta zona de la ciudad y bueno, y a la inmigración, ¿no? Sí, ayer mientras hacía el recorrido de Toño, que en un punto se superpone, porque además las historias se superponen con la de Zoraida. Bueno, yo soy vecino del barrio, yo vivo en Almagro, entonces para mí de repente esa comarca me es medianamente conocida, pero el resto de la gente me dio la sensación que no.
que de repente se enfrentaban primero a una Buenos Aires que no es tan evidente, y segundo estas historias que para mí tuvieron tanto digamos, me dieron a pensar en mis abuelos, donde aparece la pensión, el trabajo incidental, la soledad, el amor, la esperanza, eh, bueno, toda esa clase de sentimientos que vos los tomás, haces con eso teatro, pero llevas a la gente a ese recorrido en donde te parás en el lugar exacto, físico, real, donde el tipo cuando llegó se alojó, ¿no? Una especie de hotel de inmigrantes o de experiencia fundante de de esa soledad en última instancia, ¿no? Hacer teatro con eso y convertirlo en una experiencia, en algo vivencial. Me pareció muy interesante. ¿Por qué? ¿De dónde salió eso? Bueno, en realidad, originalmente Zoraida surge como una propuesta de lo que en su momento se enmarcaba dentro de un ciclo que se llama Teatro Bombón, que en ese momento se definía como Teatro Bombón Vecinal. Fui convocado para hacer una creación específica para ese ciclo, que como premisa principal tenía que el hecho de, bueno, dos hechos concretos, que tenía por un lado que guardar relación con el abasto, porque se desarrollaba de manera completa, digamos, dentro del ámbito del abasto, y la segunda premisa es que no tenía que ser hecha con actores, sino que tenía que ser realizada con personas, vecinos reales, digamos, del barrio. Entonces, a partir de ahí empecé a pensar en qué tipo de dispositivo podía hacer bueno, un poco ya lo dije recién, digo, pensé primero cuál era, digamos, la identificación más clara del abasto hoy, cuál era la identidad que tiene el abasto hoy. Y ahí apareció la figura de los inmigrantes, ¿no? O sea, y en segunda instancia, bueno, la cuestión esta del dispositivo me parecía como interesante si se trataba, digamos, de invitar a gente de diferentes partes de la ciudad, por ahí mismo gente, obviamente, que como en tu caso, que vive en la zona, pero gente que puede venir de otros lugares, que conocieran un abasto resignificado, ¿no? O sea, en su patrimonio, a partir de una visión particular y de una vida particular, porque, bueno, qué sé yo, nosotros pasamos por el shopping del abasto y el shopping del abasto para nosotros puede significar, qué sé yo, muchas cosas o nada a la vez, más que un shopping, quiero decir, o sea, eso depende. Pero detrás de cada una de las personas que transita, digamos, por esos lugares que parecen, digo, lugares comunes y corrientes, que tienen una identificación, insisto, de orden específica, hay vidas propias, digo, que se identifican y sucesos que se dan en esos lugares. Nombro el Shopping del Abasto porque es un lugar muy conocido, digamos, y bueno, como emblemático dentro del barrio, pero también, digo, podría ser un locutorio o, qué sé yo, un pequeño restaurante o una pensión, como decís vos, que muchas veces pasamos por esos lugares y ni siquiera los miramos porque, digo, nos parecen simplemente un lugar más de la ciudad, entre tantos que hay, y resulta que en cada uno de esos lugares, como los propios que transitamos nosotros a lo largo de nuestra vida, se constituyen historias muy, muy poderosas, muy fuertes, ¿no? Que tienen que ver justamente con lo que esas personas que viven, habitan, trabajan en cada uno de esos espacios, tienen como conexión con esos lugares. Con lo cual hay todo un concepto de resignificación del patrimonio urbano, ¿no? O sea, cómo conocer la ciudad desde una perspectiva distinta, que no sea la guía de turismo, digamos, que nos cuenta la historia, digo, particular de cada uno de esos lugares, sino que cómo esos lugares entran en relación, digamos, con nuestra habitualidad, con nuestra geografía, con nuestra cotidianeidad, a partir justamente de una historia de vida particular, ¿no? Sí, vos haces un teatro, dirigís un teatro, tenés una mirada sobre el teatro muy fuerte, muy poderosa, sos un narrador de historias fuertes, te metés con temas que en algunos casos son eh, poco transitados, si querés, para ser elegante, y ahora estás con un proyecto que entiendo que te lleva a España, que es Rota, esta obra que está en el Paseo de la Plaza. Sí, Eh, ahora estamos presentando en la Sala Picasso del Paseo de la Plaza.
nace en el extranjero también. El año pasado hizo funciones durante todo el año en el extranjero y sobre fines del año pasado, bueno, quienes dirigen el Paseo de la Plaza nos invitaron a hacer una temporada ahí, cosa que nos entusiasmó mucho porque, bueno, pasar de un teatro de pequeña escala como es el extranjero, que tiene 63 localidades y un circuito, digamos, propio, ligado a la gente que circula por los teatros independientes, a un espacio ya de gran escala, porque digo, la Sala Picasso es una sala de 430 y pico de localidades y otro público, porque el público que transita obviamente generalmente por la Avenida Corrientes no es el mismo que transita por las salas de teatro independiente. Nos pareció que era una muy buena oportunidad para eso, expandir un poco la posibilidad de presentar un trabajo que, como bien vos decís, sí, toma también, ¿no?, la voz, en ese caso, de la madre de un femicida, digo, ¿no? La obra se llama Rota y justamente esa rotura se asocia a ese rol de crianza, de madre, obviamente que ama a su hijo, digo, naturalmente es quien lo crió y al mismo tiempo tiene que hacer el duelo o asumir el duelo por lo que significa encontrarse que una vez que ese hijo que crió con tanto amor y bueno, que era su chiquito que dormía a su lado y al cual le tenía que por ahí secar las lágrimas o los mocos, digo, cuando era chiquito, de golpe de grande se transforma en ese monstruo y ella queda completamente partida a partir de esa circunstancia, ¿no? Es una obra que obviamente nos interpela desde un lugar muy, muy particular, porque una vez más, al igual que lo decía recién en relación a estas voces de los inmigrantes que muchas veces no son visibilizadas, no son escuchadas, bueno, también es cierto que detrás de toda la problemática de los femicidios, normalmente digo, tendemos a escuchar, y es lógico que así sea también, ¿no? Digo, principalmente la voz de las víctimas directas, de los familiares, de aquellas mujeres que mataron y demás, pero bueno, ni en los medios de comunicación, ni casi en ningún lugar aparecen estas voces que son otras víctimas, que son, bueno, las madres de los propios asesinos, ¿no? Y desde ese lugar, bueno, insisto, la obra nos interpela de una manera muy diferente y nos propone un tipo de reflexión muy distinta alrededor de la problemática, en donde la mirada obviamente se amplifica, ¿no? Porque ya, digo, nos es más difícil estar de acuerdo o no de acuerdo con lo que sucede. Quiero decir, nos obliga a mirarnos a nosotros mismos como constructores sociales en torno a este tipo de problemáticas. Y bueno, estamos los martes ahí a las 20:30, como dije, en el Paseo de la Plaza. Ahora este martes, mañana, vamos a hacer la última función antes de la gira por España, porque el miércoles estamos yendo con la obra hacia España a través de un programa del Ministerio de Cultura de la ciudad que nos lleva ahí a presentar la obra en Madrid, en la Casa de las Américas, y después vamos a presentarla por Valencia, Mallorca, por otros lugares, y ya volvemos a partir del 14 de marzo otra vez al Paseo de la Plaza los martes. Es una obra, yo aliento y convoco fervientemente a verla porque realmente tiene una potencia enorme. Lo que sucede alrededor de ese trabajo es sorprendente. El trabajo de la actriz Raquel Ameri es increíble, tremendamente conmovedor. El texto de Natalia Villamil es una delicia, dura, pero una delicia de escuchar. Y es una de esas obras que dura más, mucho más, que los 60 minutos que dura la función, ¿no? Porque es una de esas obras que se queda dentro nuestro y nos deja pensando y sintiendo en el tiempo, ¿no? O sea, estoy seguro que hay mucha gente que de hecho la habrá visto ya hace un tiempo largo y que todavía sigue reflexionando alrededor de ese material, que para mí es una de las grandes misiones que tiene el teatro, ¿no? Hacernos Seguro. emocionar, reflexionar, y bueno, obviamente celebro enormemente la invitación por parte de quienes dirigen el Paseo de la Plaza, porque bueno, es una apuesta muy grande para ellos también llevar este tipo de materiales a la Avenida Corrientes, ¿no? O sea, en donde
Por ahí es cierto que circula un público más habituado o en búsqueda de cosas o materiales más distractivos. No es el caso de Rota. Rota es Claro. para sentir Sí, sí. realmente y llevarse una experiencia que va a quedar en el cuerpo, ¿no? Mariano, te mando un abrazo muy grande. Te deseo la mejor suerte en esta gira, además de un buen viaje, por supuesto. Espero poder reencontrarte al regreso en el extranjero o en la plaza o donde sea. Soy un gran admirador de tu trabajo. Me quedan preguntas para hacerte, pero ya a nivel de qué hay en la cabeza de Stolkiner. Es otra clase de viaje, es otra clase de charla. Así que si te parece bien, te comprometo para seguir conversando a la vuelta y bueno, la mejor suerte. Será un placer. Hacemos un café por fuera del programa y charlamos. A mí siempre hablar de teatro y hablar sobre la esencia humana es algo que, bueno, siempre me interesa y más con gente interesante como vos. Así que te agradezco mucho el espacio, Diego. Saludo ahí a todos quienes están escuchando y una vez más, gracias.